Camila tenía 24 años, y hasta un año atrás la vida que llevaba era sencilla, pero digna. Vivía con su esposo en una cabaña de madera, en las afueras de un pueblo enclavado entre montañas y bosques densos, en una región donde el invierno era más largo que cualquier otra estación. Allí, las personas aprendían desde temprano a temer la nieve, que no solo cubría el suelo, sino que también enterraba caminos, voces y esperanzas. En el invierno pasado, la fiebre que se llevó a su esposo se extendió por la cabaña en una noche helada y no hubo forma de combatirla. No había médico cerca, no había vecinos dispuestos a ayudar. Solo le quedaban el duelo, la soledad y una hija pequeña de 3 años que, ahora, en ese nuevo invierno aún más severo, ardía en fiebre bajo las mantas gastadas. La mañana en que todo cambió comenzó como tantas otras en ese interminable invierno. El viento silbaba por las grietas del techo, las paredes de la cabaña crujían, y Camila, con el rostro pálido y los ojos hundidos por tantas noches sin dormir, intentaba reavivar el fuego en la chimenea con las pocas ramitas que quedaban. No había más pan, no había más leña seca. La niña tosía bajito, un sonido áspero que le desgarraba el pecho. Afuera, la nieve cubría el mundo de blanco y silencio, y el pueblo, donde antes caminaba tomada de la mano con su hija, ahora le daba la espalda. Decían que debería partir, pero ¿partir a dónde? Allí era todo lo que le quedaba, esa casa, esa hija y esa mañana helada en la que sin fuerzas se sentó junto a la chimenea casi extinguida y cerró los ojos, sin saber si rezaba o solo esperaba el final. El crujido sordo llegó como un susurro del destino, un sonido discreto, casi imperceptible, que llamó la atención de Camila cuando la resignación comenzaba a dominarla. Abrió los ojos lentamente y percibió que la puerta de la cabaña, apenas sellada contra el viento, se movía con más fuerza de lo habitual. Con esfuerzo, envuelta en un chal fino, fue hasta allí, y, al tirar de la madera hinchada por el frío, vio algo que la hizo congelarse. Un haz de leña recién cortada, limpia y seca, reposaba sobre la nieve frente al umbral. No había huellas visibles. La nieve había caído densa por horas, y nadie a la vista. Solo un silencio absoluto y ese regalo inesperado. Camila miró a su alrededor, el pecho acelerado, sin saber si debía sentir miedo o alivio. Pero el instinto habló más fuerte. Con manos temblorosas recogió la leña, cerró la puerta con llave y se apresuró a reavivar el fuego. Poco a poco, la llama volvió a prender, y con ella un hilo de esperanza. Acercó el cuerpo de su hija, envolviéndola en mantas, y quedó allí, vigilando la respiración de la niña mientras el calor calentaba el ambiente. Las horas siguientes transcurrieron lentas, tensas, pero menos frías. El pensamiento de Camila giraba en torno al extraño gesto. ¿Quién habría sido? ¿Alguien del pueblo cambiando de actitud? ¿Un viajero perdido? ¿O algún espíritu bondadoso, como decían las viejas leyendas de la sierra? No importaba. Lo que importaba era que esa tarde la fiebre de la hija parecía ceder un poco, el fuego permanecía encendido y el vacío de la cabaña no parecía tan sofocante. Por primera vez en días, Camila se levantó con cierta determinación. Se puso el abrigo grueso y se preparó para ir al pueblo. Necesitaba intentar conseguir más ayuda, comida, cualquier cosa que pudiera sostener a su hija por unas noches más. Ya no podía contar solo con milagros. El camino hasta el pueblo era corto, pero esa mañana parecía una travesía imposible. La nieve llegaba a las rodillas, las ramas de los árboles se doblaban bajo el peso del hielo y el viento helado mordía el rostro expuesto. Camila avanzaba despacio, los pies empapados, el cuerpo cansado. Cuando finalmente cruzó el puente de madera y llegó a las primeras casas, se sintió una intrusa en territorio hostil.
No solo era la pobreza lo que la separaba de las otras personas, sino algo más profundo, un miedo velado, casi supersticioso, que había crecido desde la muerte de su esposo. Algunos decían que la fiebre que se lo llevó aún rondaba la cabaña. Otros hablaban de maldición. Y en esa tierra helada, donde los inviernos duraban más que las certezas, los rumores se convertían en verdades. Llamó a la puerta de doña Marta, la vieja partera que alguna vez fue amiga de su madre. Nadie respondió. Probó con la del señor Antúnez, el herrero. Voces apagadas cesaron dentro. Insistió un poco más. 3 golpes, una pausa, 3 golpes, hasta que una ventana se abrió apenas y una voz áspera cortó el aire. «Vete, Camila, no traigas más desgracia aquí». El rostro de la joven se sonrojó de vergüenza y rabia contenida. No dijo palabra. Probó en la tienda, la capilla, otras 2 casas. Siempre el mismo resultado. Puertas que no se abrían, ojos que no la miraban. Cuando la campana de la iglesia marcó el mediodía, Camila comprendió que no conseguiría nada allí. Humillada y con el estómago vacío, dio la espalda al pueblo. El camino de regreso sería aún más difícil, pero dentro de ella algo se endurecía. Una rabia muda, una resistencia sorda. Si nadie iba a ayudarla, entonces que así fuera. Lucharía sola, por ella y por su hija. Al acercarse a la cabaña, ya con la luz del día debilitándose, Camila notó un detalle que aceleró su corazón. Nuevamente, frente a la puerta, un nuevo haz de leña, aún más grande que el de la mañana, reposaba sobre la nieve blanda, y junto a él un pequeño paquete de tela cuidadosamente atado. Dentro, al desenvolverlo con dedos temblorosos, encontró un trozo de carne salada y algunas raíces secas. Era más de lo que tenía en casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Alguien la estaba ayudando. No por lástima ni por obligación, sino porque sí. Y eso, en esa tierra donde todos le daban la espalda, era casi un milagro. ¿Pero quién? Miró alrededor, hacia el bosque denso más allá del pequeño claro, pero no había señal de nadie. Solo el silencio del bosque. El viento entre las hojas congeladas. Esa noche, al alimentar a su hija con un caldo aguado, hecho de la carne y las raíces, Camila pensó una vez más en el desconocido. No podía ser un aldeano. Ninguno de ellos mostraba tal compasión. Quizás un forastero, alguien de paso, o que vivía en los límites del bosque. La idea le pareció extraña y reconfortante a la vez, y más aún, por primera vez en semanas, sintió que no estaban tan solas. El fuego ardía fuerte en la chimenea. La cabaña, aunque todavía precaria, parecía menos fría, menos muerta. La niña dormía más tranquila, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Y Camila, envuelta en sus pensamientos, luchaba contra el cansancio. No sabía qué traería el nuevo día, pero ahora un hilo tenue de esperanza se enroscaba en el fondo del pecho, empeñado en sobrevivir. Antes de dormirse, se juró a sí misma: si ese extraño volvía, ella lo descubriría. Y, si podía, le agradecería. La mañana siguiente trajo consigo un cielo de un gris opaco, pesado, como si más nieve estuviera por venir. Camila despertó temprano, antes del primer rayo de luz, con un propósito claro: vigilar. Cubrió con cuidado a su hija, reforzó la leña en la chimenea y se posicionó junto a la ventana, con los ojos atentos hacia el borde del bosque. Quedó allí por horas, el cuerpo inmóvil, solo los ojos barrían el blanco infinito frente a la cabaña. Pero el tiempo pasaba y nada sucedía. Cuando ya comenzaba a dudar de la llegada del forastero, escuchó un leve crujido de ramas. Su corazón se aceleró. Se acercó a la puerta en silencio, espiando por la rendija. Y entonces lo vio. Era un hombre de porte robusto, envuelto en un viejo abrigo marrón, el rostro parcialmente oculto por un sombrero de ala ancha y una gruesa barba negra. No parecía joven ni viejo, pero sí marcado por los años.
Caminaba con pasos firmes y silenciosos, los hombros ligeramente encorvados. Sin mirar a su alrededor, dejó en el suelo un nuevo haz de leña, una pequeña bolsa de cuero y un detalle que hizo que los ojos de Camila se llenaran. Una muñequita tosca, tallada en madera, pequeña pero cuidadosamente trabajada. Un regalo para su hija. Quedó allí solo unos segundos. Luego se volvió y caminó de regreso hacia los árboles, desapareciendo entre los troncos gruesos como si fuera parte del bosque. Camila dudó. Quiso correr tras él, hablar, agradecer, pero algo la detuvo. Tal vez el miedo o el respeto por el silencio que envolvía a ese hombre. Solo abrió la puerta, recogió los objetos y al cerrarla nuevamente sintió una emoción difícil de nombrar. Algo entre gratitud, asombro y un extraño consuelo. Ya no estaban solas. Desde ese día se estableció una rutina silenciosa y casi ritual. Todas las mañanas, al primer rayo de luz, Camila observaba atenta y siempre, poco después del amanecer, el forastero aparecía. Nunca hablaba, nunca tocaba la puerta, solo dejaba leña seca, pequeñas porciones de alimento, carne, raíces, a veces un puñado de granos, y volvía al bosque. Siempre solitario, siempre discreto. Y Camila, aunque deseaba romper ese silencio, aprendió a respetar la forma del hombre. Empezó a notar detalles, los cortes perfectos de la leña, el cuidado con que los víveres eran envueltos, la forma en que las trampas aparecían alrededor de la cabaña, no como señales de peligro, sino como una red de protección. Su presencia, aunque invisible durante el día, se había vuelto constante, casi palpable. La niña también reaccionaba. La fiebre cedía día tras día. El rostro recuperaba color, los ojos brillo. El caballo de madera que el forastero dejó cierto día envuelto en una tela azul se convirtió en su bien más preciado. La niña lo apretaba contra el pecho, murmurando palabras que solo la madre entendía. Era como si ese pequeño juguete llevara una chispa de vida, un símbolo de cuidado en un mundo hasta entonces hostil. Y Camila, cada vez más fuerte, recuperaba no solo el ánimo, sino también una esperanza tímida. Empezó a arreglar la cabaña, reparó el techo, cerró las grietas, reorganizó las pocas pertenencias, todo para crear un espacio más digno, más vivo. Ya no era una morada de desesperación. Poco a poco se transformaba en hogar, y en cada gesto se sentía acompañada. El hombre del bosque no hablaba, no se mostraba más de lo necesario, pero sus actos hablaban más que cualquier palabra, y Camila los comprendía. Con el paso de las semanas, los días de Camila ganaron un nuevo ritmo. Las mañanas comenzaban temprano, con el ritual de vigilar el borde del bosque. Después, cuidaba de su hija, preparaba lo que podía con los víveres recibidos y trataba de reforzar el refugio contra el frío. Pero cada día notaba señales pequeñas de que no estaba sola en ese esfuerzo. Las trampas instaladas alrededor traían conejos o aves. Los agujeros en el techo parecían cubiertos con ramas y barro cuidadosamente aplicados, y hasta los escalones de la entrada, antes flojos, ahora firmes. El forastero no solo dejaba donaciones, cuidaba del lugar, como si esa cabaña fuera también su responsabilidad. Camila sentía un respeto profundo por ese hombre invisible que, sin invadir su espacio, la ayudaba a reconstruir lo que se había perdido. Fue en una tarde de cielo claro y frío cortante cuando todo casi se rompe. 3 hombres del pueblo, rostros endurecidos por el prejuicio y el miedo, llegaron a la cabaña. Habían escuchado rumores sobre el extraño que rondaba el bosque. Querían respuestas, querían imponer su autoridad. Golpearon la puerta con fuerza, sus voces ásperas atravesaban las tablas. «Sabemos que hay alguien aquí, Camila. No traigas más maldición a nuestra gente». La joven temblaba, el cuerpo interpuesto entre su hija y la entrada, el corazón descompasado.
Apenas tuvo tiempo para responder. De repente, una figura apareció al costado de la cabaña. El forastero, alto, imponente, cubierto por el abrigo marrón y el viejo sombrero. No dijo palabra. Solo se quedó allí, con una mirada dura y firme, a pocos metros de los hombres. Su presencia fue suficiente. Los tres, entre miradas y palabras indecisas, retrocedieron, murmurando amenazas veladas, pero se fueron. Y, en ese instante, Camila supo. Ya no estaban indefensas. Esa noche, mientras su hija dormía aferrada al caballo de madera, Camila permaneció sentada cerca de la chimenea, el fuego lanzando sombras largas por las paredes. No podía sacar de la cabeza la escena de la tarde. El forastero, por primera vez lo había visto de cerca, inmóvil, enfrentando a hombres que podrían haber causado daño, no con violencia, no con palabras, solo con su presencia. Era un gesto de protección, claro, pero también de confianza. Algo entre ellos había cambiado, y por eso, al amanecer, tomó una decisión. Dejaría algo para él, un pequeño gesto a cambio de tantos. Preparó un trozo de tela con un poco de pan que aún quedaba y un puñado de raíces secas. Lo colocó frente a la puerta, junto a los haces de leña que sabía que pronto estarían allí. No era mucho, pero era lo que podía ofrecer. Poco después del mediodía, espiando por la ventana, vio cuando él llegó. Se detuvo frente a la puerta, notó el paquete. Quedó un instante en silencio, como si comprendiera el significado. Tomó el pequeño paquete y antes de volver al bosque, hizo un leve gesto con la cabeza. Un saludo casi imperceptible, pero cargado de sentido. Camila sintió un nudo en la garganta. Ya no eran extraños. Había entre ellos un lenguaje silencioso, hecho de actos, respeto y reconocimiento. A partir de ahí, todo fue más natural. Cada día, los suministros llegaban, las trampas estaban abastecidas, la cabaña mejor cuidada. Y Camila, sin darse cuenta, empezó a esperarlo. No por necesidad, sino por un sentimiento nuevo, por esa presencia que hacía los días menos pesados, por la certeza de que, aunque sin palabras, alguien compartía su carga, alguien que veía su esfuerzo, su lucha, su esperanza renacida. Y eso cambiaba todo. Con el invierno en pleno auge, las noches se hicieron aún más largas y frías. Era cuando el miedo volvía a rondar. Ya no el miedo al frío o al hambre, esos ahora se iban venciendo poco a poco, sino el miedo a los hombres del pueblo, que aunque alejados, seguían lanzando miradas pesadas y cuchicheos venenosos. Camila evitaba salir, pero a veces necesitaba buscar agua o revisar las trampas. En una de esas tardes encontró una nueva señal, una pequeña marca tallada en el tronco de un pino cercano al sendero. 3 líneas verticales, simples, discretas. No sabía qué significaba, pero en el fondo entendió. Era un aviso, una marca de que alguien velaba por ellas. Y así empezó a caminar con un poco más de seguridad, guiada por la certeza silenciosa de esa protección. El tiempo seguía, y la presencia del forastero se hacía cada vez más arraigada en la rutina de la cabaña. A veces, al espiar por la ventana, Camila percibía huellas recientes, o veía de reojo su silueta entre los árboles, observando desde lejos, como si se asegurara de que todo estaba bien. Y en minúsculos pequeños detalles, él dejaba su marca. Una nueva rama reforzando el techo, un banco de madera improvisado junto a la chimenea, hasta una manta de piel gruesa y suave que apareció cierto día doblada en el umbral. Era más que ayuda, era cuidado, un gesto tras otro, construyendo algo que Camila no sabía nombrar, pero sentía crecer en el pecho, un vínculo. Un lazo que no exigía palabras, que no pedía explicaciones, solo estaba allí. Y fue en una tarde especialmente fría, cuando el viento aullaba fuerte, que tomó coraje. Escribió,
con manos temblorosas, un pequeño mensaje en un trozo de papel. «Gracias por todo». Lo dobló cuidadosamente y lo dejó junto a la puerta, con la esperanza de que él lo entendería. A la mañana siguiente, cuando abrió la puerta, el papel había desaparecido. En su lugar, un nuevo paquete, esta vez con más alimentos y un pequeño envoltorio de tela gruesa. Dentro, una navaja de hoja corta y afilada, envuelta en un trozo de cuero. Era un regalo, claro, pero también un mensaje, una herramienta para protegerse, para fortalecerse. Camila sintió un calor discreto en el pecho, un reconocimiento. Tomó la navaja con cuidado y la guardó. Allí, entre nieve y silencio, se dibujaba un diálogo sin voz, y ese hombre, cuya historia desconocía, ya no era un mero forastero. Poco a poco, se convertía en parte de lo que había quedado de su vida. Así siguieron los días. El invierno parecía interminable, pero dentro de la cabaña la atmósfera había cambiado. La hija, ahora más y fuerte, jugaba con el caballo de madera y daba pasos cortos sobre el suelo de tablas. El fuego ardía más constante. Las paredes ya no parecían tan frágiles, y Camila también se transformaba. Ya no era solo la viuda olvidada por el pueblo. Era una mujer que resistía, que cuidaba, que levantaba un hogar con la ayuda de un hombre que no exigía nada a cambio. Pero a pesar de la confianza creciente, una pregunta la inquietaba. ¿Quién era él? ¿Por qué ayudaba? Y fue en un final de tarde, mientras recogía leña, que vio la oportunidad de saberlo. Al darse vuelta se topó con el hombre, parado a pocos metros, observándola en silencio. Por primera vez, tan cerca, pudo ver sus ojos, duros, pero no fríos. Y allí, en medio de ese bosque helado, sin palabras, sin prisas, se miraron. Un instante largo, denso. No había miedo, solo un reconocimiento profundo, como si ambos comprendieran lo que se habían convertido el uno para el otro. Camila respiró hondo y con un gesto simple señaló hacia la puerta de la cabaña en una invitación silenciosa. No hacía falta decir nada. El forastero dudó un momento, luego hizo un leve asentimiento con la cabeza y se acercó. No entró, respetó el espacio, pero se quedó allí, de pie, cerca del umbral. Camila llevó una taza de caldo caliente y se la extendió. Él aceptó, sin palabra, con una mirada de gratitud contenida. Allí, bajo la luz tenue del atardecer, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos desconocidos. Había un entendimiento, una aceptación. Y fue entonces cuando por primera vez habló. La voz era ronca, como si hubiera pasado mucho tiempo en silencio. Mi nombre es Elías. Solo eso. Un nombre. Pero para Camila era como si una puerta se abriera. Respondió con una sonrisa pequeña. Camila. Y así, con pocas sílabas, la distancia entre ellos se deshizo un poco más. Los días siguientes, el patrón de ayuda continuó, pero con nuevos matices. Elías comenzó a mostrarse un poco más, apareciendo a veces por la mañana, a veces al atardecer, quedándose breves momentos antes de desaparecer de nuevo en el bosque. No hacía preguntas, no invadía, solo aparecía, traía lo que podía y poco a poco aceptaba los pequeños gestos de retribución que Camila le ofrecía: un pan, una manta remendada, una mirada de reconocimiento. Y ella, por su parte, empezó a notar otros detalles: las cicatrices visibles en las manos y el cuello, la forma atenta de escuchar los sonidos del bosque, la manera en que evitaba cualquier contacto con el pueblo. Poco a poco, la historia que flotaba en el aire empezó a dibujarse. Un hombre marcado por algo del pasado, un exiliado, tal vez, pero nada de eso importaba realmente. Lo que importaba era lo que hacía, allí, ahora. Y eso Camila comprendía bien. Una tarde en que la nieve caía espesa y el cielo se perdía en un blanco absoluto, Elías apareció de nuevo, trayendo una pequeña bolsa de cuero y un haz de leña. Esta vez, Camila lo invitó a entrar.
no con palabras. Un gesto simple, abriendo un poco la puerta y apartándose para dar espacio. Elías dudó, miró a su alrededor como evaluando el riesgo y luego cruzó el umbral. Entró con el abrigo aún sobre los hombros, el sombrero retirado con respeto, revelando cabellos negros y despeinados con canas en las sienes. Se sentó junto al fuego, en silencio. La pequeña, en el regazo de su madre, lo miraba con curiosidad, y fue cuando sacó del bolsillo un pequeño talismán de madera, tallado con delicadeza, y se lo ofreció a la niña. Un gesto simple, pero cargado de significado. La niña sonrió, tomó el regalo con sus manos pequeñas y se rió. Por primera vez, la cabaña resonó con un sonido de alegría. Allí, esa tarde, ante el fuego y la mirada atenta de Elías, Camila tomó coraje para preguntar, no con desconfianza, sino con respeto. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ayudas? Hubo un silencio. Elías permaneció con la mirada fija en las llamas, como buscando las palabras. Cuando habló, la voz salió baja, casi un murmullo, porque sé lo que es ser dejado. Atrás, no dijo más. No era necesario. El dolor contenido en esa frase lo decía todo. Camila entendió, no necesitaba conocer los detalles. Bastaba saber que en ese hombre había un pasado de pérdida, abandono, exilio, igual que en ella. Y fue en ese entendimiento mutuo, ese reconocimiento silencioso, que nació algo más fuerte que la simple gratitud. Un lazo real, hecho de respeto, presencia, humanidad compartida. Y ese día, algo dentro de Camila cambió de verdad. Después de ese día, Elías comenzó a entrar con más naturalidad. No se quedaba mucho tiempo, nunca parecía cómodo entre cuatro paredes, pero su manera ya no era la de un extraño. Traía víveres, ayudaba a reforzar la estructura de la cabaña y con gestos simples formaba parte de ese espacio. Camila, por su parte, también cambiaba. Sentía menos miedo, menos peso en el pecho. Volvía a sonreírle a su hija. Cuidaba el pequeño jardín de hierbas junto a la ventana, aunque bajo la nieve. Cada detalle, cada rutina, empezaba a tener un nuevo significado. Vida. Y más que eso, vida compartida. Elías nunca hablaba mucho, pero en algunas pocas conversaciones surgían fragmentos de su historia. Había sido prisionero en tierras lejanas, había perdido todo, y cuando finalmente regresó, ya no había nadie que lo esperara. Traía las cicatrices en cuerpo y alma, pero no quería compasión, solo un lugar para existir. Y quizá allí lo había encontrado. Una mañana, al abrir la puerta, Camila encontró algo inesperado. Un pequeño poste de madera clavado en la nieve a pocos pasos de la cabaña, talladas en la superficie cruda, tres figuras. Una grande, una mediana, una pequeña, alineadas, como si representaran una nueva unidad, un símbolo claro, un gesto de Elías. Camila sintió un apretón en el pecho y un calor en los ojos. Ese tótem decía más que cualquier palabra. Era un reconocimiento de lo que se habían convertido. No una familia convencional, no una pareja, pero algo real, concreto. Tres vidas unidas por la necesidad, el cuidado mutuo, la reconstrucción. Tocó el poste con los dedos, sintiendo la aspereza de la madera y el significado profundo detrás de él. Y allí, en ese momento, comprendió, la cabaña ya no era un refugio de desesperación, era un hogar, un nuevo comienzo, algo que nadie podría quitarles. La primavera comenzaba a dar los primeros signos. Pequeños charcos se formaban donde la nieve empezaba a ceder, y el aire, aunque todavía frío, traía un perfume diferente, como si la tierra finalmente respirara de nuevo. Camila despertaba cada mañana con una sensación nueva, una expectativa suave. Elías ahora aparecía casi todos los días, no solo para traer suministros o arreglar la cabaña,
sino para compartir breves momentos alrededor del fuego, mientras la niña jugaba entre ellos. No había preguntas sobre el futuro, ni promesas, pero sí una paz natural, un consuelo simple en estar allí juntos. Y Camila, que tanto temió la soledad, que se había cerrado después de la pérdida del esposo, se sentía abierta de nuevo a la vida, no la misma de antes, más fuerte, más cautelosa, más madura, pero aún capaz de confiar, y sobre todo, de sentir. En una tarde clara, en que el sol se colaba entre las nubes, Elías trajo algo especial, un arco simple hecho a mano y algunas flechas. Le mostró a Camila cómo usarlo, con paciencia y respeto, enseñándole los movimientos con un cuidado que la sorprendió. Era más que un gesto práctico, era un regalo de autonomía, de fuerza, algo que decía, puedes. Y ella comprendió. Tomó el arco, entrenó, acertó el blanco tosco que improvisaron juntos, rieron, y en esa risa compartida, algo se solidificó entre ellos. No hacía falta nombrarlo, ni explicarlo. Era algo que se sentía. Y cuando el sol comenzó a bajar, tiñendo la nieve de naranja y oro, Elías se despidió como siempre, un leve saludo, una mirada profunda, y partió hacia los árboles. Pero esta vez Camila no sintió la ausencia como un vacío, la sintió como parte de lo que eran. Un equilibrio, un paso a la vez, y una certeza, volvería, porque ahora todos tenían un motivo para quedarse. Con el deshielo avanzando, los caminos comenzaron a abrirse, y con ellos las noticias volvieron a circular. Camila escuchó, por un leñador solitario que pasó por el sendero, que en el pueblo las lenguas afiladas seguían. Hablaban del hombre del bosque, inventaban historias, tejían miedos. Algunos decían que era un criminal peligroso, otros que practicaba hechicería. La joven escuchaba todo en silencio. No confrontaba, no intentaba explicar. Sabía que allí las palabras no cambiarían nada, solo los actos. Y los actos que conocía eran otros. La leña entregada en los peores días, la comida compartida, la protección silenciosa. Eso era la verdad, y eso era lo que guardaba en el corazón. Pero en el fondo temía que los hombres del pueblo intentaran algo más, y se preparaba, con el arco que Elías le había dado, con la navaja siempre a mano, con la fuerza que había renacido en ella. Ahora no huiría, protegería lo que era suyo. En una de esas tardes tensas, la hija de Camila, ya sana y jugando en la nieve, señaló el sendero con una sonrisa. El amigo. Y allí estaba él, Elías, caminando como siempre, pero con algo diferente en la mirada. Entró, se sentó, permaneció largo tiempo en silencio. Camila, notando la tensión en el aire, preguntó con la mirada. Y, después de un instante, él habló con voz baja. Escuché que vendrán. No necesitó explicar. Ella entendió. Había peligro, pero no sintió miedo, no más, sintió firmeza. Miró a Elías y con la misma calma que él le había enseñado respondió, «Estamos listos». Y en ese momento se formó un nuevo pacto, no dicho, no sellado con palabras, pero real. En esa cabaña nadie sería dejado atrás, ni por miedo ni por prejuicio. Y si el pueblo quería traer su rabia, encontraría, esta vez, no a una mujer sola, sino a una familia, hecha de elecciones, resistencia y amor nacido del invierno. A la mañana siguiente, antes que el sol saliera, pasos pesados se acercaron. Eran 4 hombres del pueblo, armados con hachas y porras improvisadas. Vinieron en voz alta, escupiendo acusaciones, diciendo que expulsarían al invasor y que Camila tendría que irse. La joven no se escondió. Salió de la cabaña con su hija en brazos, erguida, y el arco cruzado en la espalda. Al lado de la puerta, Elías, de pie, brazos cruzados, firme como una roca. No empuñaba armas, no lo necesitaba. Su presencia, sobria y resuelta, hablaba más. Los hombres vacilaron al verlo allí, tan calmo,
tan seguro. Uno dio un paso adelante, palabras amenazantes en los labios. Pero fue entonces cuando Camila alzó la voz, la misma voz que no usó en el pueblo, que tantos ignoraron. No pasarán, no toquen mi casa, no toquen a mi hija. Aquí no hay miedo. La claridad, la fuerza inesperada de sus palabras congelaron al grupo. Por un momento nadie se movió. Elías entonces dio un paso adelante, no con violencia, sino con una mirada que traspasaba, y dijo, firme, pausado, váyanse, no vuelvan. No era una petición, era una orden, y de algún modo todos lo sintieron. Los hombres intercambiaron miradas, vacilaron. La fuerza que los llevó allí, el miedo, el prejuicio, se desvaneció ante esa escena. Un hombre marcado, una mujer firme, una niña viva y sonriente en brazos. No había debilidad, había vida, y, uno a uno, retrocedieron, murmurando. Cuando desaparecieron por el sendero, Camila respiró hondo. Elías puso la mano en su hombro. No dijeron nada, no necesitaban. Allí, en ese instante, la cabaña selló su nuevo destino. Ya no era una casa olvidada, ya no había miedo, un hogar, un refugio, un espacio de vida construido con sus propias manos, y un amor que no pedía nombre. Los días que siguieron la tensión permaneció en el aire, pero ningún otro enfrentamiento ocurrió. Los senderos del pueblo permanecieron tranquilos, los rumores, apagados. Quienes vieron esa escena supieron. No había más lugar para intimidación. La cabaña, antes objeto de desprecio, ahora era evitada, no por miedo, sino por respeto obligado. Camila, aliviada pero atenta, mantuvo la rutina. Cuidaba a su hija, vigilaba los senderos, entrenaba con el arco, y día tras día veía a Elías más presente, más abierto. Poco a poco las conversaciones se hicieron más frecuentes. No sobre el pasado, ese todavía era un terreno sagrado, pero sobre el presente, sobre cómo mantener la cabaña, cómo aprovechar los recursos del bosque, cómo prepararse para el deshielo y el retorno de la primavera. Juntos discutían soluciones, compartían conocimientos, y en la mirada de Camila, cada vez más firme, había algo nuevo, orgullo, no solo por resistir, sino por haber reconstruido su vida con dignidad. Fue entonces que, en una mañana de cielo despejado, Camila tomó una decisión. Se acercó a Elías, que ajustaba una de las trampas, y dijo con voz calma, «Quiero que te quedes, no por obligación, porque aquí también es tu hogar». Elías, que siempre había vivido entre sombras, quedó en silencio. La mirada profunda se volvió hacia ella buscando entender, pero antes que él respondiera, la niña, sonriente, corrió hacia él, abrazando su pierna y diciendo, «Quédate, amigo». Y eso, más que cualquier palabra adulta, selló la invitación. Elías se agachó, tomó a la niña en brazos y con una rara sonrisa murmuró, «¿Me quedo?». Así de simple. Y fue en ese instante que Camila supo. Lo que tenían no necesitaba más explicaciones. Era lo que era. Un vínculo, un fuerte, real, 3 vidas entrelazadas. No por sangre, no por obligación, sino por elección. Y esa era la base más sólida que podía existir. Con la llegada de la primavera, los cambios se hicieron visibles. La nieve cedía, los senderos volvían a aparecer, y los primeros brotes verdes surgían entre las piedras y ramas. La cabaña también se transformaba. Con la ayuda de Elías, Camila reforzó las paredes, construyó un nuevo techo de troncos y hojas, cavó un pequeño huerto al lado de la casa. El interior, antes oscuro y frío, ganaba color, vida, tejidos coloridos, juguetes simples, hierbas secándose en las vigas y, más importante, la risa de la niña que resonaba cada mañana. Ya no eran sobrevivientes del invierno, eran constructores de un nuevo hogar, y el poste con las 3 figuras talladas, ahora fijo en el suelo firme, simbolizaba lo que se habían convertido. Una unidad, una elección, un futuro.
Ya no necesitaban la aprobación del pueblo. Lo que tenían entre ellos bastaba. Fue durante uno de esos días de trabajo, mientras plantaban las primeras semillas, que Elías, de forma inesperada, habló más sobre sí mismo. Contó, en frases sueltas, fragmentos de su historia: el tiempo en prisión, la pérdida de la familia, el exilio autoimpuesto. No buscaba lástima ni redención. Solo quería ser parte de algo que valiera la pena. Camila escuchó en silencio, comprendiendo. No necesitaba saber todo. Las cicatrices de Elías eran visibles, y las suyas también. Pero allí, en esa tierra recién labrada, lo que importaba era lo que estaban construyendo juntos. Cuando terminó de hablar, sin pedir respuesta, ella solo puso la mano sobre la suya, firme, diciendo: «Aquí tienes un lugar». Y en ese gesto, tan simple, estaba todo. El pasado quedaba afuera. En ese pequeño pedazo de mundo, lo que valía eran los gestos, los días vividos juntos, el cuidado mutuo. Y así, con pasos pequeños pero firmes, su nueva vida seguía adelante. Con el tiempo, otros viajeros comenzaron a pasar por los senderos reabiertos: cazadores, leñadores, forasteros en busca de nuevas tierras. Y fue inevitable que las historias de la cabaña en el bosque, de la mujer que sobrevivió al invierno con una niña pequeña y un hombre misterioso, se difundieran. Pero, a diferencia de lo que Camila temía, ya no había la misma hostilidad. Los rostros nuevos traían curiosidad, no rabia. Algunos incluso respeto velado. Porque, en el fondo, todos sabían: sobrevivir a ese invierno brutal era algo que pocos lograban, y hacerlo con dignidad, levantando una nueva vida, era digno de reconocimiento. Así, poco a poco, la barrera invisible entre la cabaña y el pueblo comenzó a ceder. No por perdón, porque ciertas heridas no se borran, sino por una aceptación tácita. La mujer, la niña y el hombre del bosque ahora pertenecían a ese lugar, ya no al margen, sino como parte de una nueva historia. Fue en una tarde cálida de primavera, mientras Elías arreglaba un viejo trineo y Camila preparaba una sopa de raíces y hierbas, que apareció un visitante inesperado, el viejo sacerdote del pueblo. Venía solo, con pasos lentos, las manos levantadas en señal de paz. Pidió entrar con respeto y habló poco, pero con sinceridad. Lo que han hecho aquí merece bendición. No eran palabras vacías, era reconocimiento. Camila, sorprendida, agradeció. Elías permaneció en silencio, pero su mirada ya no era de desconfianza. Había allí un nuevo equilibrio. Y al final de esa visita, cuando el sacerdote se fue, Camila y Elías intercambiaron una mirada cargada de significado. No buscaban aprobación, pero ver esa aceptación, aunque discreta, mostraba cuánto habían avanzado, juntos. Porque en el fondo, lo que más importaba no era lo que pensaba el pueblo, era lo que habían construido el uno con el otro, y eso nadie podría arrebatárselo. Con el paso de las semanas, la cabaña se convirtió en un lugar de encuentros discretos. Algunos cazadores dejaban intercambios, pieles, carne, miel, en el umbral. Un gesto de respeto. Otros, al pasar por el sendero, saludaban de lejos. Ya no había puertas cerradas ni miradas pesadas. Camila notaba el cambio, pero no se engañaba. Sabía que en corazones endurecidos por el miedo y el invierno, las cicatrices no desaparecen fácilmente. Y estaba bien así. No buscaba aceptación total. Lo que importaba era lo que habían creado allí. Un hogar donde su hija crecía feliz, donde Elías encontró un lugar para comenzar de nuevo, donde ella misma había redescubierto su fuerza, y eso se reflejaba en los pequeños gestos del día a día: una nueva viga de madera levantada juntos, una comida compartida al atardecer, una historia contada a la niña a la luz de la chimenea. Gestos simples, pero cargados de significado. En una de esas noches, mientras la niña dormía,
Camila y Elías permanecieron lado a lado frente al fuego, en silencio. La llama danzaba, proyectando sombras suaves en las paredes de la cabaña ahora renovada. Fue entonces cuando Elías, después de largos minutos, habló con voz baja. Nunca pensé que volvería a tener esto. No necesitó explicar qué era esto. Camila comprendió: un hogar, un sentido, una razón para quedarse. Se volvió hacia él con una sonrisa calma y respondió: yo tampoco. Y en ese instante, sin promesas, sin palabras innecesarias, quedó claro para ambos: lo que habían construido era más fuerte que el pasado, más fuerte que los inviernos futuros. Era algo que ningún miedo, ningún prejuicio podría borrar. Y allí, en el calor de esa chimenea, en el silencio cómodo entre dos sobrevivientes que se encontraron por casualidad, estaba la verdad más simple y profunda. A veces, las vidas más rotas encuentran en los gestos más pequeños el camino para reconstruirse. Juntos. La primavera avanzó con fuerza. Los arroyos volvieron a correr, los árboles florecieron y el verde volvió a ocupar los espacios que la nieve había dominado. En la cabaña, los días estaban llenos de trabajo y alegría. El huerto prosperaba, las trampas daban caza fresca, y el interior de la casa ahora parecía acogedor, lleno de pequeñas marcas de la vida compartida. La hija de Camila crecía curiosa y llena de energía, corriendo por el sendero, riendo alto, llamando a Elías papá del bosque. Él, que un día vivió en las sombras, aceptaba el apodo con una sonrisa discreta pero sincera. No necesitaba más, no buscaba títulos, solo ese espacio, ese lazo, y Camila, al verlos juntos, sentía una mezcla de gratitud y asombro. ¿Quién diría que después de tanto frío, tanto duelo, habría calor de nuevo en su pecho? Un calor hecho no de promesas vacías, sino de presencia, de constancia, y eso era lo que más le importaba. En uno de esos días, al final de la tarde, Camila tuvo una idea. Propuso a Elías que construyeran un pequeño cercado de madera alrededor del poste con las tres figuras. No por protección, sino por honor. Un gesto para marcar, para que todos, los que vinieran, los que pasaran, supieran: allí había una historia. Elías estuvo de acuerdo con un leve asentimiento. Trabajaron juntos, cavando, levantando la cerca simple pero sólida. Y cuando terminaron, Camila ató al poste una cinta roja, la misma que usó en su boda con su difunto esposo. No por nostalgia amarga, sino como señal de continuidad, de que, a pesar de las pérdidas, la vida seguía. Elías entendió el gesto. No dijo nada. Solo puso la mano sobre su hombro, con respeto. Y allí, ante el pequeño tótem, permanecieron un momento en silencio. Ya no había tristeza. Había paz. Y sobre todo había un futuro, uno que elegirían construir juntos, día tras día. Con el verano ya cerca, nuevos ritmos se establecieron. La cabaña se convirtió en un punto de paso respetado, no un lugar de encuentros sociales, sino un espacio reconocido por quienes cruzaban los senderos. Era común que viajeros dejaran pequeñas ofrendas, una cesta de frutas, un trozo de queso, un puñado de sal, gesto de respeto, de reconocimiento por lo que allí se había erigido. Y en el pueblo, las historias cambiaron de tono. Ya no hablaban de maldición o miedo, hablaban de coraje, de una mujer que no se dejó vencer por el invierno, de un hombre que, venido de ningún lugar, había construido una nueva vida. Las palabras, antes duras, se volvieron más suaves. No por olvido, sino por admiración velada. Y eso, para Camila y Elías, bastaba. Ya no necesitaban esconderse. Ya no necesitaban probarse, vivían con dignidad, con verdad. Y eso era todo. Fue en una de esas tardes cálidas, de cielo despejado y canto de pájaros, que Elías trajo un nuevo proyecto: construir una segunda cabaña, más pequeña, al lado de la principal. Un espacio para herramientas, para almacenamiento. Pero en el fondo,
Camila sabía, era también un gesto simbólico, una forma de decir que se quedarían, que ese era su lugar. Trabajaron juntos, como siempre, y la hija, ya más grande, ayudaba con risas y pequeñas tareas. Era una imagen que ninguno de los dos habría imaginado meses atrás. Una familia, no de modo convencional, no por sangre, sino por el vínculo construido en el día a día, en el cuidado, en el respeto. Y cuando al final del día se sentaron los tres en el umbral de la cabaña, con los ojos hacia el bosque en flor, no necesitaron palabras. Estaban allí, juntos, y eso bastaba. Porque a veces los lazos más fuertes no nacen de grandes declaraciones, sino de gestos cotidianos, de presencia constante, de vidas que eligen compartir el camino. Día tras día, con el paso de los meses, la transformación era visible para todos los que pasaban por allí. La cabaña, antes deteriorada y aislada, ahora mostraba una cerca firme, un huerto lozano, un espacio de vida que vibraba en cada detalle. La ropa de la niña, limpia y colorida, ondeaba al viento. El poste tallado, ahora cercado y cuidado, contaba la historia silenciosa de esa nueva familia. Camila, más fuerte, más serena, llevaba en la mirada la marca de quien atravesó lo peor y eligió vivir. Elías, antes una sombra errante, era ahora un hombre que pertenecía a un lugar. Y la hija, la pequeña que un día luchó contra la fiebre, crecía risueña, segura, rodeada de afecto. Era una imagen que desmentía todos los antiguos rumores. Una imagen que mostraba con claridad que la esperanza y la reconstrucción son posibles incluso en los inviernos más oscuros. En una mañana de cielo azul, con el canto de los pájaros llenando el aire, Camila y Elías decidieron levantar un nuevo tótem, más grande, no para exhibirlo, sino para marcar, para ellos mismos, lo que habían conquistado. Trabajaron por días, tallando con cuidado, dibujando figuras que representaban no solo a los tres, sino también la idea de continuidad, de ciclos que se renuevan. Cuando el nuevo poste fue erigido, con la hija ayudando a colocar una pequeña cinta colorida en la cima, un sentimiento profundo los invadió a todos. No era solo un marcador físico, era un símbolo de que allí, en ese espacio antes tomado por el dolor, ahora existía vida plena. Cuando terminaron, se sentaron juntos frente al tótem. Elías miró a Camila, luego a la niña, y dijo con voz calma, quien ya no cargaba el peso del exilio: «Aquí somos». Así de simple. Y Camila, con una sonrisa que venía del alma, respondió: «Sí, aquí somos». Y en ese momento, todo quedó sellado. Ya no era una historia de sobrevivencia, era una historia de vida. Los días siguieron su curso, y el verano trajo cosechas modestas, pero suficientes. El huerto prosperaba, las trampas rendían caza, y las reservas crecían. La pequeña cabaña junto a la principal fue terminada, y allí guardaban herramientas, pieles, granos. Ya no había urgencia, ya no había miedo constante. Lo que existía ahora era un ritmo nuevo, de trabajo, cuidado, convivencia. Camila, con la mirada renovada, caminaba por los alrededores con seguridad. Elías, que antes evitaba el contacto, ahora saludaba levemente a los viajeros y de vez en cuando conversaba con cazadores y leñadores que pasaban. La niña, llena de vida, corría libre, subía a las piedras, ayudaba en el huerto y reía fuerte, llenando el claro de alegría. Y quienes veían esa escena comprendían, aunque no lo dijeran, allí había una familia. No importaba de dónde venían ni lo que habían perdido. Importaba lo que habían construido. Fue en una tarde cálida, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, que Camila, sentada junto al tótem, dijo en voz baja, más para sí misma: «Nunca pensé que esto sería posible algún día». Elías, que trabajaba cerca, escuchó. Se acercó, se sentó a su lado y respondió con voz firme:
Las cosas más verdaderas nacen cuando menos se esperan. Miraron juntos el bosque, el cielo dorado. No había necesidad de más palabras. En ese espacio, en ese tiempo, todo tenía sentido. El dolor del pasado no fue olvidado. Nunca lo sería, pero había sido transformado. Y lo que tenían ahora, allí, era una victoria sobre el invierno, sobre el abandono, sobre la soledad. Un hogar hecho de elecciones, de gestos, diarios, de vínculos que no necesitaban título, solo eran. Y en ese silencio cómodo, Camila comprendió. Lo que más importaba no era lo que el futuro traería, era lo que vivían allí, juntos, en ese momento. Y eso bastaba. Cuando llegó el otoño, tiñendo las hojas de rojo y dorado, el pueblo ya no hablaba de la cabaña como un lugar de temor. Era solo la casa en el bosque, donde vivían Camila, su hija y el hombre del bosque. Y, para quienes cruzaban esos senderos, lo que se veía allí era simple e innegable, un espacio de vida, de resistencia, de renacer. No había placas ni ceremonias, pero clavado firmemente en el suelo, el tótem con sus figuras contaba una historia que las palabras no alcanzaban. La de que, incluso en los inviernos más duros, incluso en los corazones más marcados, era posible renacer, con presencia, con constancia, con gestos que, día tras día, levantaban un hogar donde antes solo había frío y oscuridad.